iniciando nuestra reunión en este día y vamos a hablar del tema de la compasión y vamos a orar para que Dios pueda hacernos entender las cosas que en su corazón estaban para que nosotros podamos venir a su plenitud y a su conocimiento también. Padre, te ponemos este tiempo delante de ti y que en esta situación que estamos pasando también la compasión pueda verse y que no tengamos un corazón indiferente ni tengamos una intención solamente de caminar por lo nuestro, sino que tengamos una respuesta hacia la necesidad profunda de las cosas que tú quieres que sean suplidas, en las áreas que tú quieres que sean suplidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de mirar las cosas que no son como si fueran, pero también de permitir que tú hagas tu obra sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. ¿Qué será la compasión? ¿Qué es la compasión? Es una pasión mutua por algo. Es un compartir la pasión sobre algo. Y también es la respuesta a una necesidad profunda, de un anhelo de hacer lo necesario para suplirla. Es cuando tú te pones por otros por causa de su necesidad. Por compasión podemos hacer muchas cosas y fíjense que a veces nosotros creemos que la compasión solo es sentir el dolor de los demás, pero va todavía mucho más allá, es mucho más activo esto de la compasión, tiene muchas más facetas la compasión. Lleva a intervenir por la vida de otros y llevar las cargas de los demás, aunque nosotros pensemos que no vamos a poder ayudar en mucho, nos mueve a llevar la carga de los más débiles. Vamos a ver la definición. La frase entrañas viene de la palabra griega espalgomno, significa condolencia o simpatía, y se refiere a la base de los efectos tiernos. Ser movido a compasión describe la respuesta del Señor, de nuestro Dios, al considerar la grande necesidad que vio. La palabra hebrea rakam significa amar profundamente, tener misericordia y tener afecto tierno. Esta palabra es usada para describir el tierno amor que un padre y una madre tienen para sus hijos y también describe la misericordia que Dios tiene para su pueblo. El tierno amor. ¿Verdad que todos los que somos padres decimos, ay, qué cosa tan hermosa cuando son bebés? Yo me lo quería comer a besos, pero cuando crecen ya no es lo mismo y dices, ¿por qué no me lo comí antes? Pero, ¿cómo nosotros podemos seguir manteniendo un amor tierno cuando empezamos a ver que las necesidades de nuestros hijos van cambiando y que ya no son tan dependientes? Mantener un tierno amor como de padres hacia sus pequeños. Eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros para llevar la carga de los más débiles, de los más tiernos, de los que están recién nacidos. Otra palabra griega para compasión es eleo. El siervo malo a quien se le perdonó una gran deuda no tuvo compasión, o sea, no tuvo eleo de aquel que le debía poco. Otros conceptos relacionados con la compasión son tener piedad, apartar de la destrucción y mostrar misericordia. Esto es compasión. El siervo malo no pensó en tener la capacidad de perdonar. El siervo malo solamente esperaba que le pagaran lo que le debían, pero él no se fijó ni recordó de dónde venía, del lugar de donde él fue perdonado, de la parte donde él fue tomado como una persona nueva, donde le dijeron, ya tu deuda está perdonada, no debes nada, y él debía muchísimo dinero, y él tenía, dice que hasta ni con sus propios hijos pagaba la deuda, o sea que tenía que haber sido esclavo junto con su familia. Y el Señor de ese lugar le perdonó. Y esta nada más era una alegoría de cómo Dios hace con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los demás? Dice que al que mucho perdona, mucho ama. Y cuando estamos conscientes de que Dios nos ha perdonado mucha deuda, mucho pecado, ¿cómo nosotros no somos capaces a veces de perdonar la ofensa del otro, que no se compara a lo que nosotros debíamos? Con toda nuestra vida no nos hubiera alcanzado a pagar el precio de nuestro pecado. La compasión nos lleva a recordar de dónde Dios nos trajo. La compasión nos lleva a entender cuando alguien se duele por algo. Es complicado en este tiempo donde a mí me sorprende a veces el ver
¿Cuántas peticiones de oración hay en nuestros grupos de WhatsApp, no? Surge una y surge otra y surge otra y yo a veces te digo, Dios, yo ya no puedo llevar esta carga, o sea, ya no tengo a lo mejor tanta misericordia para esto. Siento que me desgasto en la oración por todas estas peticiones que están poniendo. Yo ya no sé por cuál orar porque nos llega tanto esa carga y no tenemos la capacidad, sabemos en quién hemos confiado. Y por eso es que podemos retomar las fuerzas y seguir adelante y seguir creyendo lo que Dios está haciendo. La compasión es movida por la necesidad urgente de ayuda. ¿Verdad que eso es lo que hace que nosotros nos movamos? No solamente el decir, ay, pues estamos como siempre. Y en ese estar como siempre estamos en la misma forma de vida y no nos altera nada. Nosotros nos paramos y entendemos lo que es la misericordia y vamos hacia lo que se necesita cubrir en ese momento porque vemos que hay una urgencia de alguien que nosotros amamos. Y también Dios nos inquieta para amar a aquellos que a lo mejor ni conocíamos. Dios nos mueve a misericordia, tal vez ni siquiera sabemos su nombre, pero pasando en la calle te puedes dar cuenta y sentir el deseo urgente de Dios de que le podamos ayudar. No permitamos que esto, que es una voz que a veces se calla, una voz que a veces le decimos, ya no quiero escuchar más porque yo quiero vivir en paz. Y cuando Dios nos hace sentir el dolor de otra persona que no conocíamos, es cuando Él puede intervenir de una manera tal vez hasta más poderosa que cuando nosotros conocemos a alguien y le amamos y por eso extendemos la mano con facilidad. Vamos a ver cómo la compasión resulta de entender una profunda necesidad. Y se puede decir que es discernir. Cuando yo entiendo lo que puedo percibir de una forma más profunda. Por ejemplo, Jesús vio las necesidades espirituales de las multitudes y les tuvo compasión. Él dijo, están todos ellos, están aquí sentados escuchándome, ya no pueden regresar a su casa a comer, ahora les tenemos que dar de comer. Pero dice que los veía como ovejas sin pastor. Y él entonces quiso extender la ayuda más natural que puede extenderse a alguien, que es darle la necesidad primaria, que es comer. ¿Cuántos a veces nos han dado un taco que nos sabe a gloria porque no teníamos otro taco que comer? ¿Cuántos han tenido misericordia de nosotros, que nos han extendido su bendición para que nosotros podamos recibir también de lo que ellos tienen? ¿Cuántas veces Dios ha querido extender su mano para que nosotros podamos ver que a través de otros hijos suyos nosotros recibimos las necesidades y podemos extendernos para llevar como las manos de Jesús, ser sus manos y sus pies y llevar la extensión del amor, de ese amor tierno de Dios hacia su pueblo? Y eso está en Mateo 9, 36 y 38. En una necesidad natural, Dios hizo un milagro y entonces multiplicó los peces y los panes. Si ustedes conocen ese pasaje, es así. Traía un muchacho 2 peces y 5 panes. Y los multiplicó a tantas personas que eran miles y todavía recogieron lo que había sobrado. De una necesidad natural tan fácil que para nosotros puede ser el ir a tu mesa y tomar un pedazo de pan, o no sé, ir a tu mesa y decir, ay, se me antojó una dona con chocolate, como a mí se me antojó hace ratito, pero no me la he comido. ¿Cómo en eso tan sencillo Dios tuvo cuidado y de ahí hizo un milagro porque no había que darles de comer, no había en tiendas cercanas, no estaba ni Walmart, no estaba Sam's, no estaba ninguna tienda, no estaba Gary's, ya estoy haciendo promoción, no había una tienda donde pudieran acudir. Y si lo hubiera, no había los recursos para poderlos comprar. Era muchísima gente la que le seguía y la que quería escuchar a Jesús. Él tuvo compasión de los que le seguían. Podemos ver la provisión de Dios, pero no te quedes solamente ahí. Que el Señor pueda suplir y abundar en tu casa por derecho de ser hijos de Dios. Vio las necesidades físicas de las multitudes, les dio sanidad, oró por ellos y los sanaba. Dice que por donde quiera que él iba, se sanaban. Todos eran sanados y todos eran liberados. Todos recibían lo que necesitaban y todos los que lo escuchaban podían llegar a ser salvos. Y ese era el milagro más grande que Jesús estaba haciendo y lo que sigue haciendo, porque eso nos transforma para siempre y nos da una vida diferente. La compasión de Jesús hacia nosotros se ha extendido. ¿Cómo
Él quiere que nosotros ahora extendamos su corazón hacia las demás personas que tal vez no lo conocen y aún de los que le conocen. Jesús conocía lo que había en sus vidas y Él quería también guiarlos hacia el camino seguro. Así es Jesús, que nos quiere llenar integralmente de todas las áreas. Él quiere satisfacer nuestra alma de amor, porque yo creo que nuestra necesidad más urgente y que a veces ni siquiera podemos distinguirla es la aceptación y el amor, porque de alguna forma Él, como le da de comer a las aves, también nos da de comer a nosotros, pero la necesidad de amor, de aceptación, de que seamos reconocidos en las cosas pequeñas tal vez, pero que alguien sepamos, soy importante para. Y en eso a veces nos lleva la vida, en estar buscando a alguien que me ame, como el pollito, ¿verdad? Que acaban de decir, tú eres mi mamá, tú eres mi papá. Y a veces estamos así, tan necesitados de afecto, tan necesitados de esa protección de amor, del amor tierno. Jesús nos suple todo y Él también quiere que extendamos ese amor a los demás. Uno de los propósitos del dolor es ayudarnos a ser compasivos con aquellos que sufren con dolores semejantes. ¿De dónde Dios nos rescató? ¿Cómo es que Dios nos ha consolado? Dice que con esa misma consolación vayamos y consolemos. Con eso mismo que Él ya hizo por nosotros, vayamos y hagámoslo. Con eso mismo que Dios está moviendo, nosotros ya conocemos cómo Él lo hace, ya entendimos cómo Él nos pudo sanar. Con eso mismo nosotros vamos y extendemos el corazón de Dios para aquellos que necesitan. Cómo Dios sabe el dolor que padecimos, nos arrulló, nos acurrucó cerquita de su pecho para escuchar su corazón, nos consoló. El que tiene bienes de este mundo y ve a sus hermanos tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice esto en 1 de Juan 3:17. Y he estado tal vez mencionando un poco lo que es el amor de Dios hacia nosotros, pero también cómo Dios quiere que extendamos ese mismo amor. Cómo Dios se movió para nosotros y nos dio ese afecto y cómo Él nos hizo saber que nos amaba y que tenía cuidado de nosotros y cómo ahora Él quiere que nosotros vayamos y lo movamos también con los demás. El que tiene bienes en este mundo tiene que extender su mano para los que lo necesitan. ¿Cómo estará el amor de Dios en nosotros si no lo podemos extender? Podemos hablar que la simpatía es sentir lástima por aquellos que padecen dolor. Ese es por decir, el paso número 1. El paso número 2 es sentir empatía, el dolernos juntamente con el que padece dolor. Ya cambió un poquito, ¿verdad? Porque digo, ay, pobrecitos, todos los que sufren, Señor, todos los que están enfermos, pobrecitos, siento simpatía por ellos, pero no hago nada. En la empatía es dolerme junto con ellos, con los que padecen. Y luego viene la compasión, que sería el punto 3, que es el nivel donde a Dios quiere ponernos, hacer algo por el que padece el dolor. ¿Sí? Algunos nos quedamos solamente en la primera parte, en la etapa número 1 de la simpatía. Y luego entonces algunos podemos llegar al punto, al nivel número 2 de la empatía. Ay, sí siento el dolor por ellos. Dios, por favor, ayúdales. Y luego vamos al nivel 3, que es el de la compasión, donde es ese dolor con acción. Hacer algo por el que padece el dolor. Así como el buen samaritano. Sí, recuerdan algunos de ustedes esa historia. El buen samaritano pasó junto a alguien que lo habían lastimado, que estaba en el camino, un hombre herido a la orilla del camino. Y entonces antes de él había pasado un hombre, posiblemente sintió simpatía cuando lo vio, pero no hizo nada. El segundo pasó, se acercó y lo vio, pero luego se siguió de frente. Vio su dolor, pero no hizo nada. El tercero, que no era ni siquiera parte de su pueblo, era una persona que no podía haber entendido lo que era el amor porque no conocía bien a Dios, pero él tenía un corazón que podía ayudar. ¿Han encontrado a gente así? Que tú dices, no conoce bien a Dios, pero qué bárbaro, me dejó un ejemplo de amor, me dejó ese sello de que yo digo que este es más cristiano que yo.
porque hace obras mejores que las mías, tiene mayor misericordia que yo. El tercero que pasó le vio, lo ayudó y le proveyó para pagar todo lo que necesitaba. Le pagó el hospital, por decir, bueno, le pagó el hostal y le dijo al mesonero, aquí está una cantidad por si algo se necesita y yo luego regreso y te voy a pagar lo que más haya excedido de esta cuenta. Todo lo que se necesite, no escatimes, dáselo, sánalo. Este es un ejemplo hermoso, ¿verdad? Lucas 10, del 30 al 37, nos habla del buen samaritano. Hay una ayuda activa que se llama compasión. Podemos ponerle ese nombre, ayuda activa. La indiferencia es lo contrario a la compasión. ¿Nos hemos encontrado indiferentes? Cuando se acerca un niño en la calle y te dice, ándele, ceñito, le vendo unos mazapanes o le vendo, no sé, unos dulces, y luego entonces uno voltea y dice, ay, esos chocolates yo en la tienda los compro a 3 pesos, ¿no? Pero aquí me los vende a 10. Y luego a veces uno dice, híjole, ¿qué hago? Por compasión se los compro, o voy y me compro unos más baratos en la tienda, o sabes qué, no me alcanzó para darte, pero ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, niño, ve con tu papá, que está ahí de holgazán y tú te mandó a trabajar para que la compasión nos toque y entonces yo te dé dinero, de seguro anda de borracho. A ver, enséñame dónde anda tu papá. Dime dónde anda tu mamá. Y los niños nomás se quedan viendo y dicen, gracias, gracias, añito, ya me voy. La compasión, ¿hasta dónde nos puede llevar? Nos llevó a excedernos, a pasarnos de buena gente y a no discernir entre lo bueno y lo malo. Hay quienes han llevado a su casa a alguna persona que abusó, han llevado a su casa a comer, alguna persona que se pasó de listo, de lista y que dicen que están sufriendo mucho y resulta que no era verdad. Y quisieron sacarnos solamente un dinero por ocasión de aprovecharse de la buena voluntad de la persona que extendió la mano. Sí, yo creo que algunos han tenido esa mala experiencia. Y por amor y por compasión y por amor al Señor sobre todo, dices, yo no puedo dejar de hacer lo que Dios ha mandado. Pero, ¿cómo es que debemos de entender y de pesar en el Espíritu? ¿Cómo debo yo de ayudar y de extender la compasión? Es una reacción normal ante esa necesidad. El clamor por ayuda indica humildad y dependencia. La mayoría de las personas son reacias a reconocer una necesidad personal y pedir ayuda. ¿Cuántas veces hemos tenido una necesidad y no hemos dicho nada? Bueno, eso no quiere decir que no tengamos fe, pero también teniendo fe podemos pedirle a Dios y Él manda la ayuda. Pero cuando manda la ayuda y la negamos, entonces ahí sí estamos malentendiendo las cosas. Si es que tú tienes una necesidad y estás clamando para que Dios responda, te manda la respuesta a través de alguien y no hay humildad para decirle gracias y aceptarlo. Es a veces una incapacidad o una insuficiencia personal para poder permitir que alguien supla tu necesidad urgente. Dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay tiempo de dar y hay tiempo de recibir. Hay tiempo de extender y hay tiempo de retener. ¿Cómo podemos nosotros decir que no a lo que Dios puede hacer? ¿Cómo puedo yo dejar de permitir que Dios haga las cosas? Vamos a entender también que rehusar a suplir una necesidad urgente nos hace cerrar nuestras entrañas de compasión. Lo que hablaba primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él el amor de Dios? El entender que a los ricos de este siglo se les manda que sean ricos en buenas obras. Si tú tienes en abundancia, pues entonces comparte en abundancia. Luego a veces se dice, ¿verdad? A los más afortunados Dios les dio para que les den a los más desafortunados. Ese tal vez es un concepto más humano, pero realmente su propósito es el mismo. Dios nos dio bienes en su momento para que los compartamos. Y fíjense que cuando llega el tiempo de la necesidad, dice, ay no, ¿cómo voy a recibir? Y ay no, ¿cómo puede ser esto?
Yo estoy más bien para que pueda bendecir a otros, no para solo recibir bendición. Y el Señor te recuerda, a ver, tú sembraste en otro tiempo, ahora estás cosechando en lo que con un buen corazón pudiste haber dado. Hay tiempos para dar, hay tiempos para recibir y hay tiempos para mantener la humildad también en su lugar. Es que yo solamente daba y yo daba a manos llenas. Tal vez eso lo podía haber dicho Job, que era el hombre que tenía un corazón íntegro, una vida que podía decir que había sido bueno delante del Señor y que no habían cosas que estuvieran impidiendo que él pudiera recibir y prosperar cada cosa que tocaba. Pero el día de la prueba de él decía, pero ¿cómo puedo estar aquí? O sea, ¿cómo pude llegar hasta este punto? Pero Dios solamente estaba viendo qué es lo que había, cuál era su respuesta. Estaba probando su corazón, pero él salió victorioso. Tenía un buen corazón para Dios. Él no retuvo su mano al pobre y entonces Dios le trajo el poder para vencer en medio de sus necesidades y le ayudó y salió adelante y le dio y le multiplicó, dice que 7 veces más de sus bienes que tuvo en su momento. Hay tiempos donde hay escasez, hay tiempos donde hay abundancia, pero en todo debemos de saber que no debemos de ser indiferentes al dolor ajeno. La compasión presupone la habilidad de suplir necesidades. ¿Tenemos esa habilidad o somos egoístas o somos indiferentes? La indiferencia tiene que ver con el cerrarse en el corazón, como veíamos, cerrar las entrañas de la compasión. La compasión viene de lo profundo, como se habla del corazón, es el donde brota la vida, saber distinguir cuando el corazón nos está impulsando a hacer algo. Estamos dispuestos a permitir que la compasión nos tome. Les voy a dar las formas en que podemos ser compasivos. En Primera de Pedro 3, 8 y 9, tener compasión unos por otros. La cualidad de carácter de la compasión no es una sugerencia para aquellos que quisieran seguir a Cristo, es un mandamiento. Entonces vamos a seguir estos mandamientos. Apliquemos el tener compasión unos por otros. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Esa es una forma, bendecidos para bendecir, ¿verdad? Hay mucho este dicho. Bueno, nosotros somos así. Otro mandamiento es vestirse de entrañable misericordia y de bondad. Esto lo podemos encontrar en Colosenses 3, 12 y 13. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Ah, ¿verdad que si yo no perdono, entonces no entiendo misericordia? Yo no entiendo la misericordia que Dios me tuvo cuando me encontró, me lavó y me trajo a su reino y me hizo nueva. Te hizo nuevo. Este mandamiento es que debemos de tener misericordia y bondad, perdonando. De manera que Cristo así también, Él lo hizo primero para demostrarnos que Él nos podía perdonar, que Él podía hacer de nosotros alguien que podía tener una vida diferente, que Él tuvo la fe de saber que nos podía rescatar y que nosotros estábamos dispuestos a ser transformados. El siguiente mandamiento es convencer a los que dudan con compasión. Ay, pero es que tú no entiendes, no te voy a volver a buscar porque tú no quieres saber nada de lo que es la ayuda que yo te estoy brindando. Esta mejor ayuda es una ayuda que es eterna, es una ayuda que no va a cambiar, es una ayuda que no caduca, es una ayuda de una vida que siempre vas a tener la plenitud y vas a poder esforzarte y saber que no vas a hacerlo solo y va a estar el Señor contigo. Y aparte de que Él va a estar contigo, siempre va a suplir con una persona que pueda estar apoyándote en medio de tu necesidad mientras que te fortaleces. Convencer a los que dudan con compasión. Juan
21-23, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Misericordia con temor. No de decir, ay, tú estás pecando y tú no eres alguien que pueda entrar al reino de los cielos, porque la verdad es que tú no tienes ninguna característica para estar delante de Dios. Eso es mentira. Misericordia, convencer a los que dudan, de tenerles paciencia también. ¿Cómo expresamos el amor a esas personas? ¿Cómo nos estamos nosotros moviendo delante de ellos? Entonces es como algo que yo puedo aprender y caminar en él. Vamos a ver punto número 1. Enfocándonos en nuestra gran deuda con Dios, que eso es lo que estamos hablando, todo lo que Él nos perdonó, todo lo que se habló del siervo malo y negligente, y Él no le podía perdonar 500 pesos, por decir así, comparando con 50 millones de pesos, no los pudo perdonar. Entonces no se tenía compasión. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos del siervo malo. Es Mateo 18:23 al 39. Entonces vamos a ir al segundo, que es ensanchando nuestros corazones con una lista de oración. Ay, qué bonito es esto. Algunos de ustedes tienen la intención de intervenir por otros e invertir tiempo, dinero y esfuerzo con la vida de otros. Ay, es que no quieren buscar a Dios y yo ya me cansé de decirle a mi familia que se convierta al Señor porque Él es el único que tiene el poder para restaurar, el poder para cambiar las circunstancias, el poder para traer abundancia en medio de la escasez. Él ha podido sostenernos en este tiempo, Él nos ha dado salud, Él nos ha dado poder y autoridad contra cualquier cosa que se levanta y nos ha sostenido y nos ha traído en paz. Muchos se deprimen, el Señor nos ha podido dar el vencer cualquier duda, cualquier cosa que está oponiéndose a lo que nosotros pensamos que es la voluntad. Ensanchemos nuestros corazones, ensanchemos lo que somos. Mientras más grandes sean nuestros corazones, más compasión tendremos. David le pidió a Dios que le ensanchara su corazón en Salmos 119:32. Pablo rogó a los creyentes de Corinto que ensancharan sus corazones unos para con otros y hacia Pablo de la misma manera que el corazón de él estaba ensanchado hacia ellos. Segunda de Corintios 6, del 1 al 13. Una de las maneras obvias en que Pablo pudo haber ensanchado su corazón con compasión sería con una larga y detallada lista de oración. Filipenses 1:4, él decía, yo oro por ustedes, me acuerdo siempre en mis oraciones de ustedes. Él llevaba en oración las responsabilidades diarias de las iglesias que él también había podido abrir, que él había fundado, por decir así, que él había ido y compartido y abierto el caudal de Dios sobre esas vidas que habían creído en el evangelio que él les había compartido. Él oraba por muchos creyentes por nombre. Él no decía, ay Señor, salva a todo el mundo y a todos los que sufren, ¿verdad? Que esto es muy rápido. Ay Señor, salva a todos los que están enfermos, por favor, y ya, ¿no? A veces oramos así. Y también a todos los niños que sufren, sí Señor. ¿Y qué petición de oración tienes? No, pues yo nada más pido que en todo el mundo haya paz. Y todas esas oraciones pueden ser como el caminar de esa manera no nos lleva a tener un compromiso personal. Cuando yo me comprometo con alguien a orar, yo le digo, ¿sabes qué? O ahora oramos en este momento de una vez y ¿sabes qué? Nos vemos tal día para seguir orando. Nos llamamos tal día, a tal hora para seguir orando. Yo también he sido parte de eso. A mí me han motivado otras amigas para poder orar de esa manera. Me han motivado, claro, mucho mi esposo para orar de esa manera. He tenido que vencer mi propia carne porque a veces yo digo, no me gusta orar con muchos, porque lo platicaba ayer con alguien, no me gusta orar, no me gustaba orar en grupo porque yo tenía así como que mis deseos y todas mis inquietudes y yo tenía mi lista y yo también sabía que por quién tenía que orar. Entonces a veces uno no quiere orar con los demás porque estamos muy ansiosos de decir las cosas que queremos nosotros.
Pero cuando entramos en ese tiempo donde podemos tener una lista, ¿por quién tengo que interceder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Y cómo vamos a intervenir? Porque yo me comprometí delante de Dios por esa compasión que Él despertó en mí. Porque de todos modos esto no me corresponde en un atributo personal. Es decir, esta mujer, qué bárbara, cómo tiene la carga de la gente y ora y llora y todo, ¿no? No, esto es algo que ha brotado del corazón de Dios. Nada de esto nos pertenece. Cualquier cosa que hagamos buena, yo sé que Dios nos inspiró. No tenemos ninguna medalla personal en esto. Esta medalla le corresponde al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que nos ha inquietado y que Él nos respalda en cada oración. Unas de las maneras obvias son entonces hacer la lista de oración, por quién vamos a orar específicamente. Tenemos compasión por ellos, vamos a invertir un tiempo de oración, de intercesión por sus vidas, por sus situaciones urgentes. A veces ayunamos también a favor de alguien más. Nos ponemos de acuerdo con otros tal vez también y podemos intervenir para ponernos de acuerdo y tener la autoridad para tomar las riendas de todo esto. Dios tiene el poder. Entonces sabemos que también orando por otros manifestamos compasión. Y este es un mandamiento, que tengamos esa disposición y ahí se manifiesta la compasión. El tercer mandamiento, cambiando el sufrimiento personal en compasión por otros. Yo en algún momento decía, ay Señor, mi hijo, ¿no? Yo oraba tanto desesperadamente por mi hijo. Y luego surgían necesidades con otros jóvenes y yo me sentía un poco avergonzada porque decía, ¿cómo voy a ir y consolar a estos jóvenes cuando yo no tengo una respuesta en la vida de mi hijo? Y uno puede pensar que es incongruente el poder interceder por alguien cuando en mi propia vida no se ha podido vencer esa área. O tal vez no es una decisión mía, pero sí es parte de lo mío, de lo más amado. Y empiezan a venir las culpas de que no hice bien, que en qué me equivoqué, o qué es lo que yo no hago para que no sea puesto. A lo mejor ni es eficaz mi oración, por eso ya no puedo ni orar por otros jóvenes porque mi hijo no está bien. Pero cuando yo cambio, el sufrimiento mío por compasión por otros. Yo me acuerdo que esa vez el Señor me dijo, precisamente eso es lo que quiero, que rescates a los que quieren ser rescatados por ahora, porque yo a su tiempo haré lo demás con tu hijo. Y no que sea, como les explico, una oración convenenciera, ¿no? Yo te doy, Señor, esto, pero tú me vas a devolver a mi hijo, ¿verdad? Si yo oro por ellos, ¿verdad que tú vas a hacerlo conmigo? O sea, no una oración convenenciera, sino llena de compasión. Entender a las madres que están sufriendo lo mismo que yo y eso desata que yo también ore y que yo intervenga y que tenga la pasión, la compasión por intervenir por sus vidas, por sus nombres, por todo lo que están haciendo, por todo lo que Dios me inspire y también de esa manera. Y fíjense que así ha pasado. Luego después hay otra amiga por ahí que me habla y me dice, Dios me despertó y me inquietó por tu hijo en tal fecha y estuve interviniendo y Dios me mostró esto y así fue y fue un tiempo de liberación para él. Y Dios nos hace tener compasión y nos apoyamos unos a otros, también termina siendo así. Lo que se siembra bien, se cosecha bien. Dios es muy bueno. Cuando intervenimos por otros matrimonios a veces, no por hipocresía de decir, ay, es que yo tengo la plenitud en mi matrimonio y yo no debo nada y yo estoy en una felicidad constante, ¿eh? No tengo pruebas, no tengo luchas. Y eso puede ser hasta orgullo y vanidad, ¿no? De decir, ay, a mí nada del malo me toca a mí. No, sino de decir, bueno, tal vez yo estoy pasando mis pruebas, pero yo voy a vencer por otros matrimonios. Yo voy a manifestar el amor y la misericordia, la compasión y voy a saber luchar. Y no porque yo no tenga el 100% en todas las áreas de mi vida, voy a dejar de tener compasión por los que han sufrido, porque yo entiendo también ese dolor. Así como Jesús se puso en mi lugar, así como Él padeció todas las cosas que humanamente todos nosotros pasamos, pero Él no pecó. Así como Él se puso en nuestro lugar y padeció y sufrió hasta las cosas más terribles en el alma. Él lo pudo ver y vivir, experimentar por nosotros, por compasión, para poder entender y para poder demostrarnos que sí se puede, que todos podemos vencer y que aparte de todo, Él venció por nosotros y ahora somos más que vencedores. Así es que tenemos ganado.
Nuestras guerras han sido ganadas por Jesús. Por favor, caminemos entonces creyendo que esta pequeña y leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Así es. Dios establece su reino también a través de esto. Es una forma en que Dios nos hace entender el amor. Cuando hemos sufrido y vemos a otros padecer lo mismo que ya caminamos, eso nos demuestra que no se nos olvida de dónde Dios nos ha rescatado y cómo Él nos ha suplido en su momento todas las cosas. Nos ha dado la respuesta. Vamos al cuarto mandamiento, buscando maneras de hacer el bien a todos los hombres. Maneras de hacer el bien. ¿Cuáles son las maneras de hacer el bien? Que no seamos indiferentes ante el dolor de todos los que viven a nuestro alrededor. ¿Tú conoces cómo viven tus vecinos? ¿Tú sabes cómo están alrededor tuyo? ¿Tú escuchas gritos en la noche y no haces nada? En la casa de al lado, en la casa de atrás, en la casa que luego a veces hay muros, ¿no? Que se comparten y se oye todo. Se oye cómo tosen, pero también se oye cómo gritan. A veces se oyen también los golpes y no hacemos nada. Debemos de tener maneras de hacer el bien a todos. Podemos defender a los que están sufriendo, podemos aconsejar a los que no saben cómo salir del hoyo, podemos tener lugar en nuestras vidas para esas personas en emergencias y urgencias. Hay veces que yo no alcancé a hacer mi comida en todo el día, porque tuve que atender a alguien que estaba en una necesidad extrema. Y sí, yo sé que pueden decir, ay, pobrecita familia, pues cómo los quieren. No, pues a veces se necesita eso y bueno, córrele, gracias a Dios. El Señor es tan precioso que me puso una rosticería aquí enfrente de mi casa, fíjense. Y aquí no había nada, porque por aquí normalmente no hay comida preparada. Entonces, el córrele por el pollo, pues aquí enfrente, no hay problema. Ya tenemos esa libertad, ni modo. Mis hijos dicen, pollo otra vez, mami, pues sí. Y cuando puedo hacer algo especial, lo hago. Y cuando tengo la oportunidad de darles algo muy rico, también lo hacemos y lo disfrutamos. Dios es bueno para hacerlo. La compasión es una expresión práctica del amor genuino. Y a todos los creyentes se nos manda que nos amemos unos a otros y a los demás. No solo es el amor la credencial de un verdadero discípulo, sino que también es el medio por el que cumplimos el mandato de Gálatas 6:10, que dice así: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros podemos caminar en esta compasión. Nosotros podemos tener la vida que Dios quiere y desarrollar nuestro corazón en el reino de Dios, enfocándonos en lo que Él hace, enfocándonos en lo que Él quiere. Finalmente, dice en 1 de Pedro 3:8 y 9, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente. Esto lo leí antes, pero lo quiero dejar muy claro en este punto final. Amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Somos herederos de bendición. Por favor, administremos bien la bendición que Dios nos ha entregado. ¿Queremos saber qué tan compasivos somos? ¿Les puedo hacer las últimas preguntas? ¿Eres movido a compasión cuando ves a un grupo de personas con necesidad de Cristo? ¿Te paras un momento? ¿Les hablas? Podemos ser eficaces. Yo aprendí a predicar en 5 minutos. Nada más que luego a veces salen más necesidades y ahí uno se queda orando, pero qué glorioso es ese momento. Yo sé que hay momentos donde no nos podemos acercar como este. Tal vez no tanto, pero sí podemos llamarle a nuestras amistades que sabemos por ahí que están sufriendo y le podemos dar una palabra de esperanza y también les podemos compartir que en Cristo hay libertad y hay sanidad y hay salvación. Oras continuamente a Dios pidiendo que envíe obreros para que trabajen en lo que Él espera y que Él ya trabajó también, los corazones que ya están listos. Cuando un vecino tiene una necesidad, le dices, avísame si te puedo ayudar en algo, esperando que no te hable. O buscas la manera de mostrarle compasión. Le dices por requisito solamente, ay, cuenta conmigo, necesitas algo, ahí me avisas. Pero realmente sabe la persona que no es verdad. O de verdad, yo conozco a alguien, una hermana precisamente de la iglesia,
que tiene un nivel de compasión muy hermoso, que siempre que se necesita una ayuda en una casa, ella va y apoya. Eso es algo bello. Eso es algo que nos habla de un corazón que antepone el corazón de Dios ante el suyo, o sus propias necesidades o su propia familia, en momentos indicados también, claro. No por eso vamos a salir corriendo y vamos a dejar nuestra casa toda descompuesta. Digo, a los hijos ahí que no saben ni qué van a hacer y que ahí te ves en la noche. No, ¿verdad? Debemos de cumplir también nuestras responsabilidades, pero ya una vez que nos hemos apurado, vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando ves a una persona incapacitada, le ayudas en sus necesidades prácticas, le ayudas a cruzar la calle, le ayudas, no sé, en cargar una bolsa. ¿En qué ayudamos? ¿Ayudamos verdaderamente? ¿Tienes recursos o habilidades disponibles para ayudar a otros? ¿Dispones a lo mejor cuando dices, Dios me está dando esto, pero siento de parte de Él que voy a apartar esta parte para que pueda hacer algo de bendición a otros que tal vez no conozco, pero va a venir la necesidad? Ay, Dios es tan precioso que nos hace sentir a veces eso, ¿verdad? ¿Quién fue la última persona que te pidió ayuda y cómo se la diste? ¿Puedes pensar en eso? ¿Quién fue esa última persona que te pidió ayuda? ¿Se la diste o le dijiste un pretexto cuando realmente no era cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Seguimos la palabra de Dios? ¿Establecemos el reino de Dios a través de la compasión? Yo sé que este es un tema bastante comprometido, pero nosotros estamos comprometidos en el reino de Dios por causa de lo que Él hizo ya en nosotros. Así es que te invito a que oremos en esta noche y que podamos platicar con nuestro Dios y pedirle que nos ayude. Si nos falta compasión, que Dios nos extienda de su mano para que pueda ser movido nuestro corazón a la misericordia. Que tengamos ese amor tierno de padres también para poder ayudar a los que necesitan más. Y que si Dios extendió su mano poderosa sobre nosotros, nosotros podemos tener compasión por los que todavía no le conocen. Y también por los que le conocen, pero todavía no conocen el camino para llegar a la bendición completa. Vamos a ayudarles y a ser ejemplo también de amor y de misericordia, no de indiferencia, no de orgullo, no de pretextos solamente, para evitar invertir nuestra vida y nuestro tiempo en otras vidas, sino que podamos ser capaces de comprometernos por amor, así como Jesús se comprometió por nosotros cuando no le buscábamos ni le amábamos. Podamos nosotros dar nuestra vida un pedacito de tiempo. No pide tanto, un pedacito de tiempo, un pedacito de tus recursos no te va a quitar todo. Él solamente quiere que manifestemos su amor aquí en la tierra. Somos la extensión de sus manos y de sus pies. Padre, te pedimos en esta noche que nos hagas saber cuando necesites que obremos con misericordia por causa de los que tú estás tocando. Sabemos que tú tienes cuidado de los más pequeñitos. Hazlo tú, Señor. Y muévenos a misericordia, a compasión, Dios. Que todo lo que tú has hablado ahora a nuestras vidas pueda hacerse carne y podamos vivir en ello con la convicción de que tú eres fiel para hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Jesús por ser capaz de mover nuestro corazón y de extender tu amor a aquellos que lo necesitan y de extendernos, Señor, conociendo que a veces nuestro dolor también lleva consuelo para otros. Y lo que hemos pasado también nos mueve para caminar con los demás, en ese amor y en ese entendimiento de que todos pasamos por pruebas, pero te tenemos a ti, que nos ayudas a superarlas. Y siempre estarás ahí para ayudarnos. Gracias por toda la convicción que nos das. Gracias por lo que veremos todavía, por lo que tú estás por hacer y por lo que tú nos inspirarás para extender tus manos y tus pies hacia la gente que lo necesita a través de nosotros como un instrumento de bendición, un instrumento de honra para tu nombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacerlo efectivo y santificados. Gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto poder estar aquí y que el Señor obre sus planes y sus propósitos en cada uno de ustedes. Estamos viéndonos próximamente.